En esta primera presentación vamos a hablar sobre los excipientes y su importancia en dermatología. Las áreas donde se usan, la importancia de tener un componente graso, un componente líquido, las lociones, cremas, geles, ungüentos y pomadas. Siempre hay que ver qué queremos tratar y si vamos a dar tratamiento tópico y sistémico. Donde damos tratamiento tópico en áreas localizadas y el tratamiento sistémico generalmente en dermatosis muy difusas. El tratamiento tópico tiene este excipiente y esta sustancia activa. La sustancia activa es la sustancia que tiene el efecto, por ejemplo, aspirina y ácido salicílico o la pravastatina, el excipiente, es lo que lo transporta y lo vamos a escoger de acuerdo a las características de las lesiones y de las topografías. También pueden tener conservantes, aromatizantes, colorantes para dar diferentes propiedades a la sustancia. El excipiente normalmente debe servir de vehículo, ser inocuo, dar estas propiedades de color, textura, olor y ciertas propiedades físicas. ¿Qué es un excipiente? ¿O en base a qué lo damos? Primero, al grado de inflamación, ¿sí? Normalmente un área con inflamación aguda no debemos de dar cosas tan grasas porque aumentaríamos la inflamación. Una de las capacidades de los ungüentos o las pomadas, que es lo más grasosa, es su capacidad congestiva. Y también depende, por ejemplo, en lesiones agudas que se caracterizan por más eritema y vesículas, debemos dar secantes. En cambio, debemos de humectar a través de ungüentos en el caso de lesiones subagudas, que generalmente va a haber liquenificación, que es este aumento de los pliegues, va a haber escoriaciones y va a haber más que nada lesiones secundarias. También podemos dar el excipiente dependiendo de la localización. Las caras son áreas más grasas, por lo que deberíamos de dar, por ejemplo, geles, lociones, serums o fluidos, componentes mucho más líquidos. En pliegues, depende de qué tipo de pliegue, pero, por ejemplo, no deberíamos de utilizar en general, por ejemplo, ungüentos, porque las áreas de pliegues, generalmente ya de por sí, al pegar piel con piel, tienen un efecto oclusivo. Y también algunos pliegues tienen esta característica de ser húmedos y lo que debemos de buscar en un área húmeda es más que nada secarla, ya sea con soluciones o ya sea por ejemplo con pastas. También para la mucosa oral hay soluciones específicas que nos pueden servir a que se adhiera mejor a mucosa. Y el principio activo lo damos dependiendo del proceso a tratar. Si es un proceso inflamatorio podemos dar por ejemplo un esteroide, o si es una infección, si está empeteginizado, podemos dar un antibiótico, por ejemplo ácido fucídico o mupirocina. Es tan importante dar la sustancia activa como un excipiente adecuado. ¿Qué tipos de excipiente tenemos? Un excipiente generalmente es una mezcla de grasas, líquidos y a veces polvos, ¿sí? Las grasas que más utilizamos son vaselina, lanolina, parafina. Los líquidos son el alcohol y el propilenglicol. Todas estas sustancias líquidas, cuando la piel está fisurada, puede arder, molestar o irritar. Y entre los polvos tenemos el permanganato de potasio, que nos ayuda como un antiséptico y un secante. El óxido de zinc con propiedad secante, antitranspirante y también con propiedad antirrayos ultravioleta. El talco con propiedades secantes o la calamina que tiene propiedades antipruriginosas. Combinando todas estas sustancias tenemos los diferentes excipientes, ¿sí? Recuerden, lociones las utilizamos en áreas pilosas y también a veces como un poquito secantes. Los fomentos se utilizan como secantes en áreas con vesículas o con muchas costras. Los geles en lugares donde donde son muy grasas o donde no queremos que quede ninguna capa, o también la podemos utilizar en áreas pilosas.
Las cremas, las pomadas y los ungüentos las solemos utilizar en áreas secas, en lesiones profundas, con mucha inflamación o que responden inadecuadamente, ya que su efecto congestivo y también su efecto oclusivo permiten que lleguen más profundo y sean más efectivos. Las lociones suelen estar suelen estar formados por alcohol y propilenglicol. Se utilizan en áreas pilosas y en el cuero cabelludo. Los fomentos son soluciones acuosas que se ponen como paños húmedos. Se utilizan en lesiones exudativas, tienen propiedades antisépticas, antiinflamatorias y también enfriantes por la desecación del agua, ¿sí? El tratamiento tópico también incluye los geles. Son productos o es un líquido que se gelifica. Son productos semisólidos, no dejan excipiente en la solución y se utilizan en áreas grasas, ¿sí? Generalmente en pieles acnéicas o una piel que vean con comedones, muy brillante o con descamación en entrecejo o alrededor de la nariz. Siempre hay que utilizar geles. Las emulsiones son productos semisólidos, tienen una fase acuosa o oleosa, ¿sí? Tenemos las que son mayoritariamente líquidas y las que son mayoritariamente grasas. Recuerden, todo lo que nos recuerde que tiene más grasa tiene capacidades congestivas, tiene capacidades oclusivas con mayor penetración e hidratación de la piel, ¿sí? Y cierta actividad protectora. Y en cambio, las que tienen más agua tienen esta acción secante, ¿sí? Esta acción secante y suelen penetrar menos profundo, son más cosméticamente agradables y tienen menos acción congestiva y oclusiva, que puede llegar a ser mínima o nula. Las cremas generalmente tienen por lo menos un 50% de agua, ¿sí? Más del 50% de grasa se indica pomadas y prácticamente solo grasa serían ungüentos. Dejan menos residuos que una pomada. Se utilizan en dermatitis subagudas y también áreas donde la transpiración es mayor, como pliegues o cara también lo podríamos utilizar. Aunque si la cara es grasa, deberíamos utilizar lesiones más acuosas, como por ejemplo sprays, como lociones o de preferencia. Una pomada es cuando tenemos una gran cantidad de grasa y poca agua, un 60% de grasa mínimo, se va a acumular formando una capa oclusiva en el estrato córneo, aumentando la penetración de principios activos. Además va a tener esta función congestiva que aumenta la circulación sanguínea y es el segundo más graso solo después de los ungüentos y también el segundo. Recordemos que en dermatología es tan importante el excipiente, la sustancia que diluye, como la sustancia activa, la sustancia que va a hacer la acción. Recordemos que los ungüentos y las pomadas tienen mayor contenido graso y son por lo tanto más potentes. Las lociones y los geles son más líquidos, son menos potentes, pero nos permiten aplicarlos en áreas pilosas, por ejemplo la loción, o en áreas grasas, por ejemplo los geles. Las cremas, dependiendo de si predomina agua o grasa, van a ser más parecidos a un gel o a un ungüento, ¿sí? Mientras una sustancia sea más grasa, como las pomadas o los ungüentos, va a ser más congestivo, va a ser oclusivo, va a aumentar la potencia del medicamento y la hidratación, donde no es adecuado que algo sea congestivo y oclusivo. Por ejemplo, en un área que no debe obstruirse. Por ejemplo, en los comedones o en el acné. Si ponemos algo oclusivo, vamos a causar comedones o pápulas o pústulas, ¿sí? En cambio, en un área muy reseca o en un área abierta, nos sirve esta oclusión. También nos permite hidratar. Las zonas grasas o los componentes más grasos los podemos utilizar en lesiones crónicas, en lesiones con engrosamiento de la piel, lesiones donde la inflamación esté, por ejemplo, en la dermis, donde queramos llegar
más profundo y también en áreas gruesas como palmas y plantas. ¿Qué ponemos en áreas secas? Algo que hidrate, eh, generalmente principios activos más grasos como un ungüento o una crema. También en lesiones crónicas ponemos algo. ¿Cómo vemos una lesión crónica? Es una lesión con signos de rascado como escoriaciones, con la piel engrosada, ¿sí? Y sin lesiones primarias generalmente. En áreas húmedas podemos utilizar secantes, ¿sí? Los secantes son algunas soluciones más ácidas como pueden ser sprays o como pueden ser fomentos. En áreas grasas también ponemos geles, ponemos soluciones líquidas como sprays o serums, ¿sí? Como sprays, como geles especialmente. En áreas abiertas podemos hacer una pasta de barrera, puede ser un ungüento como vaselina o pastas grasas como la pasta láser en áreas que también sean húmedas, como por ejemplo los pliegues. En áreas pilosas van mejor los champús, las lociones y también, por ejemplo, lociones, champús y las espumas. ¿Qué es la oclusión? La oclusión es cuando ponemos una cubierta sobre el principio activo. Esto va a favorecer que la piel se hidrate y que el producto penetre mucho. Inclusive los esteroides puede aumentar hasta 10 veces su potencia. La oclusión puede ser siendo una pasta oclusiva como puede ser un ungüento, o también al poner, por ejemplo, unos guantes o al poner una capa de plástico, podemos lograr esta oclusión. Mejoramos los efectos benéficos, pero también los efectos secundarios, y siempre que ocluimos podemos obstruir, ¿sí? Podemos obstruir, por ejemplo, la cara. Si obstruimos el folículo pielosebáceo, podemos causar foliculitis, pústulas y acné. Y también siempre es importante ver que es hidrófilo e hidrófobo. Las sustancias hidrófobas repelen el agua, ¿sí? Son las sustancias más grasas y penetran mejor el epidermis. Las hidrofílicas penetran más superficial, ¿sí? Son repelidas por las grasas del estrato córneo y generalmente mientras más hidrófilo es menos obstructivo, es más superficial, pero también es menos potente. Y los hidrófobos o grasos son más profundos, más congestivos, más oclusivos y de mayor potencia, ¿sí? Cada área del cuerpo debemos de poner un componente específico.